Bien, vaya abriendo su Biblia, por favor, en el Salmo número 3. Salmo número 3, que hemos titulado Confiando en medio de las luchas. Confiando en medio de las luchas. Salmo número 3. Vamos a leer, por continuar con nuestra serie. Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. El Salmo 3 es un canto de confianza en medio de las luchas, en medio de los ataques, de las aflicciones. Este Salmo 3 era cantado, formaba parte del himnario de Israel y era cantado por las mañanas. Al iniciar el día, la gente podía tomar este canto, la gente que estaba en alguna situación, y cantando le pedían auxilio al Señor. Y esto nos habla pues de que nosotros podemos cantar también cánticos que imploran el auxilio del Señor, como la última de las alabanzas que entonábamos. Eres más grande que los problemas, y eso aumenta nuestra fe. Y David, en este salmo, dice verdades que hoy vamos a aprender. Dios nos revela verdades muy importantes para cuando estamos en semejantes situaciones. Vamos pues al versículo 1, donde comienza a decirnos la razón del por qué surge este Salmo 3, y está ahí al principio del versículo 1. Dice que es un salmo de David, él es el autor. Y luego dice, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Esta fue la razón. ¿Qué había pasado? No lo busque, pero en la segunda carta de Samuel, el segundo libro de Samuel, de los capítulos 14 al 17, ahí nos narra todo lo que tiene que ver con este episodio de donde surgió el Salmo 3. Las aflicciones y las luchas que David estaba enfrentando eran una consecuencia de su pecado. Él había cometido adulterio, él había cometido homicidio, eran pecados muy, muy ofensivos delante de Dios. Dios se disgustó, no le agradó, y manda a un profeta llamado Natán a reprender a David de parte de Dios. Y si vemos en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 9, ahí vemos cómo David es advertido por Dios de que iba a tener que enfrentar las consecuencias de su pecado, de sus grandes ofensas a Dios. Pero vamos a leer 2 de Samuel 12, versículo 9. Ahí vemos pues que dice en el versículo número 9, porque le está reprendiendo Natán. ¿Por qué pues, dice, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo de delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Esto era como consecuencia de su asesinato. Fíjense, la Biblia dice que si sembramos un bien segaremos, ¿no es cierto? Si sembramos una injusticia, segaremos injusticia. Es decir, que nuestras acciones producen siempre consecuencias. Si son buenas acciones, producen buenas consecuencias. Si son malas acciones, producen también malas consecuencias. Entonces le dice,
por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. O sea, iba a venir trastornos a su hogar por causa de adulterio, por causa de homicidio. Dice en el versículo, estoy en el 11, así ha dicho Jehová, aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré, está hablando el Señor, yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. O sea, todo Israel se dio cuenta de su pecado, todo Israel se iba a dar cuenta de que había que enfrentar las consecuencias, sufrir las consecuencias del mismo. Pero tú, dice versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. O sea, en ese momento David está reconociendo su pecado y dice, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. O sea, también Dios ha perdonado tu pecado. ¿Por qué? Porque el que se arrepiente alcanza misericordia. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y luego le dice, no morirás. La sentencia era muerte, pero Dios le perdona la vida. Sin embargo, las consecuencias de sus pecados tenía que enfrentarlas. Aquí en este acontecimiento muy lamentable en la vida de David, se ven envueltos la familia de él y aparecen 3 de los hijos de David. Tuvo más, pero aparece Absalón, Amón y Tamar, que era su hija de David, en un suceso muy, muy lamentable. ¿Por qué? Porque sucede que Amón violó a su hermana Tamar, abusó de ella. Entonces Absalón, en venganza, porque amaba mucho a su hermana, en venganza lo persiguió a su hermano Amón, o medio hermano era en sí, y lo asesinó. ¿Sí? Absalón posteriormente se levanta en contra de su padre para arrebatarle el reino y se volvió su peor enemigo porque le robó el corazón de la gente y lo puso en contra de David, de su misma casa. ¿Sí? Lo que se hace este Absalón era, dice la Biblia, que se ponía a la puerta de la ciudad y comenzaba a hablar con la gente y a decirles, oh, si yo fuera el rey de Israel, y les empezaba a prometer. Hagan de cuenta los políticos ahora, ¿no? Cada vez que los oigo yo me acuerdo de Absalón. Entonces, como la gente quiere cosas buenas, cuando oyen promesas, la gente le nace la esperanza. Pero David aquí lo hizo, Absalón, lo hizo de una manera que estaba violando y se estaba metiendo con problemas con Dios, porque estaba volteando el corazón de la gente que estaba bajo el reinado de David, y volteó, le dio un golpe de estado. Entonces, David enfrenta esta situación con fe, con confianza. David sabía que todo esto eran consecuencias de su pecado. El profeta Natán se lo había dicho. ¿Sí? Entonces, David fue perdonado por Dios, ciertamente, pero él entendió perfectamente que las consecuencias de sus pecados tenían que ser enfrentados. Vemos aquí a Dios disciplinando a sus hijos. Y vemos aquí también que hay un principio. ¿Cuál es ese principio? El principio es el siguiente, que lo hemos compartido en otras ocasiones, pero aquí resalta de una manera muy, muy clara. Y es este. Este es el principio. Nuestros pecados son perdonados y borrados cuando nos arrepentimos. ¿Cuántos creen eso? Así dice la Biblia. Cuando tú te arrepientes, te abrazas de la cruz de Cristo, crees en su muerte, que fue por tus pecados, en ese momento tus pecados son borrados. Pero el principio enseña esto: las consecuencias de nuestros pecados debemos enfrentarlos con fe.
Muchos de ustedes, si no es por decir que todos, cuando llegamos a los pies de Cristo, cometimos un sinfín de cosas allá afuera. No conocíamos a Dios. Entonces llegamos, conocemos a Cristo, empezamos a vivir la vida cristiana, pero si no entendemos este principio nos pueden poner en un dilema. El dilema les lo voy a ilustrar de una manera muy sencilla. Resulta, aquí tenemos a un hombre que maltrataba a su esposa, la engañaba con otras mujeres, la agredía, la golpeaba, pero un día Dios tuvo misericordia de ese hombre y se arrepintió y Dios le perdonó sus pecados y cambió su vida. Pero luego este hombre va y busca a la esposa que lo había abandonado y a sus hijos y le dice: mujer, quiero volver contigo, va a hacer las cosas diferentes. Y en ese momento su hijo mayor llega y lo enfrenta y le dice: lárgate de aquí, no te quiero ver. Y su esposa le dice: no quiero nada contigo, pero ya soy hijo de Dios, ya Dios me cambió. Pero ellos no entienden eso y te corren de allí. Entonces tú te desconciertas y dices: Señor, ¿por qué? Si yo ya me arrepentí. Es que son dos cosas diferentes. Tu saldo con el Señor ya quedó borrado, limpiado. ¿Me están entendiendo? Pero ahora hay que enfrentar las consecuencias de tus errores. Tu esposa no te tiene confianza. Tus hijos se sintieron abandonados, los golpeaste, hiciste cosas con ellos. Entonces no esperes que al llegar ellos te van a recibir: ah, ya te convertiste. ¿En qué? Te van a decir. Pues ellos no entienden eso. Entonces tú te vas a enfrentar con eso, con las consecuencias de tus pecados, que ya fueron perdonados, pero ahora es otra etapa en tu vida. Espero me haya explicado. Entonces, Dios tiene misericordia de nosotros, hermanos. Él nos fortalece para enfrentar las consecuencias de nuestros errores. La Biblia dice que padre es aquel al que su hijo no disciplina. Entonces Dios nos disciplina y disciplinó a su siervo amado David por sus pecados. Lo perdonó, pero le dijo: pero vas a enfrentar las consecuencias. En tu casa va a haber muchos problemas, pero vas a tener que afianzarte de mí. En otras palabras, de esa circunstancia surge el Salmo 3, fíjese. Entonces vamos a continuar en el versículo 1. Comienza a decir: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Así comienza diciendo David. Aquí lo que David está diciendo es que él había perdido el apoyo del pueblo de Israel, que había sido engañado por Absalón su hijo, y de pronto ve que todos aquellos a los que él gobernaba y les hizo bien, de pronto se volvieron sus enemigos, sus contrarios, y de pronto comenzó a sentir y a vivir y a experimentar el rechazo, los ataques, las calumnias, las agresiones. Pero David, esto es lo bueno que tenía David, sabía acudir en el tiempo de la adversidad, sabía acudir a Dios. Dios era su refugio. Y aquí aprendemos una lección. Tú aprende a refugiarte en el Señor cuando tú veas que vienen las situaciones difíciles de la vida. En algunas ocasiones serán, fíjate bien, pon atención, las consecuencias de tus errores vendrán tarde o temprano, por un lado, y por otro lado las mismas situaciones de la vida que nos afligen, que se van a dar sí o sí. Por eso tienes que aprender tú, tengo que aprender yo, cada uno de manera individual, a refugiarnos en Dios. En el Salmo 9, versículo 9, Salmo 9, versículo 9, dice así: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Ahí está. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Qué hizo David? David sabía lo que había hecho.
Sabía que tenía que enfrentar las situaciones, las consecuencias de su pecado, pero él hizo lo correcto. Se refugió en Dios y él sabía que Dios no lo iba a desamparar, porque Dios no desampara a los que le buscan. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestra condición de imperfección. ¿Entienden? Y extiende su misericordia. Entonces, versículo 2 dice, David continúa diciendo, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Esta frase, muchos son los que dicen de mí, nos muestra cómo el ataque era directo hacia David. Él estaba en lo recio de la batalla, de la rebelión. Sus hijos se habían matado entre sí, habían cometido inmoralidad. Y esta gente comenzó a atacar a David. Y probablemente hasta acusarlo de que aún ellos eran afectados como pueblo por causa de sus pecados. Porque cuando, por ejemplo, un presidente comete errores, todos los gobernados padecemos las consecuencias, ¿no es cierto? Cuando un padre de familia comete un error grave, los que llevan las consecuencias son la esposa y los hijos. Cuando una esposa comete errores graves, vienen las consecuencias y está involucrado el esposo y están involucrados los hijos. Cuando un hijo comete un pecado grave, se ven involucrados sus hermanos y sus padres. Entonces, ¿por qué todo eso? Porque hay una imperfección en nosotros, somos seres imperfectos. Entonces David dice, muchos son los que dicen de mí. Hablaban en contra de él, y esto aquí era como tratar sin duda era una agresión, pero David, fíjate, no dudaba de Dios, porque Dios le había advertido. David era un hombre que sabía confiar en Dios, pero eso no lo libró de que lo acusaran, lo atacaran. Es como esto, mira, volviendo al ejemplo del hombre que abusó de su familia. Resulta que, por otro lado, ahora ya conoce a Cristo este hombre, pero como seguimos en la imperfección, se siguen cometiendo errores, ¿no es cierto? Y la gente comienza a señalarte y te dice, a ver, no que muy cristiano, te dicen, no que muy cristiano, mira, ya levantaste la voz. Los cristianos no se enojan, te dicen. Y como tú perdiste el dominio ahí, te desesperaste y te empiezan a acusar. Y todo eso puede desalentar tu vida. Puedes entrar en una incertidumbre, en una duda de decir, ay Señor, pero ¿qué voy a hacer? ¿Es verdad? No, se me hace que a mí Dios ya me abandonó. Y comienza la duda, ¿sí? Pero David era un hombre que sabía confiar en Dios hasta el final. Y este es otro principio que nosotros debemos aprender, porque cada quien sabe si conoce al Señor, ¿sí o no? Cada uno de nosotros sabe si nos hemos entregado a Jesús, si somos lavados con su sangre, si somos nuevas criaturas. Cada uno de nosotros sabe. Pero sí están conscientes que seguimos en esa imperfección, que seguimos fallando. Entonces te pueden atacar, te pueden decir un montón, que eres lo peor, que eres peor hasta que David, que un pecado peor que el de David, o qué sé yo. Pero hermanos, confiemos en Dios, porque Dios levanta al caído, ¿sí? Los hombres no tienen misericordia y siguen pisoteando más al caído. Salmo 27, búscalo por favor, Salmo 27. Porque aquí denota una vez más la fe y la confianza que tenía en Dios. Salmo 27, dice así: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí. Lo primero que dice es, ten misericordia de mí. Porque David conocía la misericordia de Dios. Dice, y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Aquí todavía en el Salmo 27 también estaba él en una situación difícil. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares,
Dios de mi salvación. Noten cómo él está clamando y está invocando su salvación de la situación en la que estaba. Versículo número 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. O sea, David sabía, aunque todo el reino, todos los que él gobernó, se volvieran en contra de él, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, me dejaran por causa de cómo fui yo, y tengo que enfrentar mis consecuencias. Dice, con todo eso, dice Jehová, Dios, ¿qué? Me recogerá. Dios no me va a abandonar. Hermanos, Dios no nos abandona. Nos puede abandonar aquel que decía que era tu amigo, aquel que decía que te apreciaba, pero en cuanto cometiste un error te abandonó, y no solo te abandonó, te pisoteó y se volvió en contra de ti, como si él fuera perfecto, ¿verdad? Luego dice en el versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. O sea, yo no quiero hacer nada que no te agrade a ti, Señor. Mis enemigos me asedian, pero yo no quiero ni tomar venganza, ni amargarme. No, Señor, dame tú esa senda, guíame por esa senda. Versículo 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Alguien me comentaba, pastor, ¿qué hago? Ayúdeme a orar para que Dios me dé otro trabajo. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Qué problemas tienes en el trabajo? Dice, pues es que de ahora que yo me convertí, que me entregué a Cristo, todos mis amigos, mis compañeros de trabajo me dieron la espalda, se burlan de mí, y ya no, se ve que ya no les simpatizo nada, porque ya no hago las cosas que hacía con ellos. Entonces ellos ahora me están calumniando, me están fincando fraudes que yo no he cometido. Entonces me dice, pastor, ore por mí para que Dios me lleve a un lugar donde no haya gente mala. Y yo le dije, ay, híjole, pues yo quisiera saber dónde está ese lugar. Ok, podemos orar para que Dios te saque de allí y te lleve a otro lugar. ¿Dónde te gustaría trabajar? Donde tú estés, allí va a haber gente de todo tipo. Y si tú quieres vivir para Cristo y caminar en integridad, te vas a echar de enemigos a un montón de gente. Entonces mejor quédate allí. Y allí tú pídele a Dios sabiduría para saber cómo enfrentar a tus enemigos con la sabiduría de Dios. Entonces le dice, en el versículo 13, hubiera yo desmayado si no creyese, y allí ya está hablando de la fe. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y luego en su cántico, porque el Salmo 27 también es un cántico, da una exhortación a los que escuchaban el cántico y dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, dice, espera a Jehová. Y luego al final del versículo que estamos estudiando, que es el 2, hay una palabra, está un punto y luego dice Shelah. ¿Lo ve allí en su Biblia? Ok, ¿qué es eso de Shelah o Shelah? Esa palabra es un término hebreo que en realidad es una instrucción musical, porque acuérdense que era un canto, y Shelah es una instrucción musical. Esa palabra significa pausa, que es donde participan solo los instrumentos, o sea, está cantando. Entonces cuando dice Shelah es como una instrucción a los músicos para que ejecuten instrumentalmente, o con sus instrumentos sigan ellos con la melodía. Y eso nos comprueba que aún una pieza musical instrumental ejecutada por gente llena del Espíritu Santo, también hay un lenguaje musical que ya hablaremos más adelante en la serie que próximamente iniciaremos sobre alabanza y adoración. Pero ¿qué es esa pausa? Entonces él deja de cantar y da esa instrucción a los músicos y ellos siguen tocando con esa unción, ¿sí? Que proyectaba algo hacia Dios, el sentimiento de los cantores, pero también era percibido por los oyentes y los adoradores que estaban ahí, ¿sí? Porque estaban oyendo hablar de mis adversarios, mis enemigos,
Y la música tenía su tono, su melodía, que también ministraba sus corazones. Versículo 3. David sigue diciendo, mas tú, Jehová, o sea, se me han multiplicado los enemigos. No, ellos dicen que no hay salvación para mí, que ya Dios me abandonó. Mas tú, Jehová, y él comienza a hablarle a Dios. ¿A quién le tenemos que hablar? A Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aquí vemos que David se tomó de la misericordia de Dios y vemos que la protección de Dios estaba con David a pesar de la aparente derrota de David, por la paga de las consecuencias de sus errores, ¿sí? Entonces, David sabía que Dios le había perdonado. David en ese momento sabía que ya había arreglado cuentas con Dios, que ya había sido remitido su pecado, que ya había sido eliminado de la presencia de Dios. Por lo tanto, David ya en este momento del Salmo ya estaba en comunión con Dios de nuevo, ¿sí? Entonces, él clama al Señor con toda confianza. Ahora fíjate qué tremendo. Cristo a nosotros nos acercó al Padre. Su sacrificio fue el camino vivo que Él nos abrió para llegar hasta el lugar santísimo. Cristo dijo, yo soy la puerta, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, cuando nosotros entramos por la fe, creemos ese sacrificio de Cristo, que Cristo hizo en la cruz, en ese momento nosotros entramos al mismo lugar de la presencia de Dios. ¿Entiende? ¿Por qué? ¿Por méritos propios? No, sino por la fe. En base a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, no por lo que nosotros hayamos hecho a favor de Él o para Él, no. Entonces David sabía que su pecado había sido perdonado y por eso se acercó con confianza, sabiendo que era imperfecto, ¿sí? Sabiendo que estaba enfrentando las situaciones de conflicto como consecuencia de sus pecados, pero vemos en este salmo que David no está diciendo que quite de él eso. No, David está pidiendo auxilio, que me fortalezcas, Dios mío, que me des fuerza, que consueles mi alma, etcétera, porque le dice, tú eres mi escudo y gloria mía, el que levanta mi cabeza. Y luego dice, en esta frase donde dice, eres escudo alrededor de mí, esa frase habla de protección, ¿no es cierto? Ok, Señor, yo sé que cometí estos errores y estoy pagando las consecuencias. Y aún en la ira, acuérdate de la misericordia. Aún en el castigo, en la disciplina, acuérdate de tu misericordia para tu siervo. Y esa frase, eres escudo alrededor de mí, David la conocía. Si ustedes van conmigo a Génesis capítulo 15, versículo 1, sin duda David había leído esta escritura que habla de Abraham. Y en Génesis 15:1, aquí Dios le está haciendo una promesa a Abraham de descendencia, etcétera, pero mira lo que dice. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Pregunta, ¿fue Abraham un hombre perfecto? No, hombre, ¿qué va? Era totalmente imperfecto como David, como tú, como yo. Hasta el día de hoy se ven las consecuencias del error más grande que cometió Abraham en su tiempo, por tener un hijo fuera del matrimonio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Hasta la fecha vemos pleitos entre dos naciones, los árabes, los musulmanes con los judíos. Todo eso es consecuencia de su gran error, pero aún así Dios le dijo, yo seré tu escudo. O sea, sí, las consecuencias son inevitables, pero en medio de esas consecuencias, a pesar de que se viene lo recio de la batalla, Dios sigue siendo escudo, porque somos imperfectos
Y si Dios no tiene misericordia de nuestra imperfección, entonces ¿quién, hermanos? Fíjate, Dios confió el mensaje de la predicación a seres imperfectos como nosotros. ¿Sí? Y obviamente que cometemos errores, pero en ese confiar en nuestra imperfección, para eso Él proveyó la gracia. La gracia es un favor inmerecido. O sea, Él nos levanta de donde estamos caídos, no porque somos algo, somos muy valiosos, como algunos han dicho, sino por su gracia. Gracia es favor inmerecido, no merecemos nada, sin embargo Dios nos tiende la mano y nos levanta. ¿Sí? Entonces David conocía sin duda esta escritura, por eso dijo, eres escudo alrededor de mí. Y un escudo habla de protección. El otro día estaba mirando en uno de los canales de mis favoritos, uno es el History Channel, y cuando tengo tiempo, pues eventualmente veo cosas que me gustan, sí, pero también aprendo. Y hay un programa que me gusta mucho que habla del universo, ¿sí? De cómo está formado, las galaxias. Entonces, allí estaban hablando de cómo estaba constituida la Tierra. ¿Sí? Claro, ellos lo ven desde el punto de vista evolucionista, ¿eh? Pero pues eso yo no le hago caso, sino yo me quedo maravillado de la creación de Dios. Entonces estaban describiendo cómo es que la Tierra tiene algunas capas protectoras alrededor de ella. Por ejemplo, hablaban de la magnetosfera. ¿Qué es la magnetosfera? Y yo escuchando dije, qué interesante lo que está diciendo. Y yo pensando en este salmo, y pues hasta me sirvió de ilustración. La magnetosfera, según dijeron ahí, después yo me metí ahí al diccionario, es una capa que está alrededor de la Tierra que actúa como un escudo. ¿Sí? ¿En qué sentido? Rechaza los vientos solares, porque el sol, expulsa unas lenguas de fuego. Dicen los científicos que de kilómetros de altura, lo cual irradian mucho calor, ¿sí? Que al llegar a la Tierra, este viento solar, así le llaman los científicos, pues la Tierra está protegida por la magnetosfera, que es como un escudo. Entonces, los vientos solares son eliminados, rebotan y no penetran con toda su fuerza. Dicen los científicos que sin esta capa, la magnetosfera, el calor evaporaría toda el agua de la Tierra. Eso significa que no existiría la vida. Y más me sorprende lo maravilloso de la creación de Dios, ¿no? Cómo hasta en su creación diseñó lo que hoy llamamos un escudo. Así lo define la ciencia, ¿no? Es un escudo que ellos dicen se apareció, ¡puc! Y ahí apareció, ¿no? Nosotros sabemos que Dios lo puso el escudo ahí para proteger. Pero luego ya ahí entrando un poco en este asunto, dije, a ver, voy a leer más sobre el tema. Y empecé a leer sobre la capa de ozono. ¿Han oído de la capa de ozono alrededor de la Tierra? Bueno, ¿cuál es la función de la capa de ozono? El ozono, esta capa tiene la función de filtrar los rayos ultravioleta que el sol emana, y esa capa de ozono los filtra de tal manera que cuando llegan a nosotros no nos dañan. Pero escúcheme bien, porque aquí hay sabiduría de Dios también para entender las consecuencias de nuestros errores. ¿Cómo está la capa de ozono hoy? ¿Quién la dañó? ¿Dios o nosotros? Nosotros. El hombre industrializado, inteligente, en nombre de la comunidad ha inventado un montón de cosas y ha utilizado todo tipo de químicos y los ha lanzado a la atmósfera, ignorando las consecuencias que hoy estamos viviendo. Hoy, como ahora en este puente, yo lo acabo de escuchar, no, pues los que se van a la playa, pues que se la pasen bien, pero no se olviden de no exponerse al sol, te dicen. Ya no es como antes, dicen, la capa de ozono está dañada.
Los rayos ultravioleta ya no son filtrados con la misma efectividad que antes, por todos los gases y químicos que han subido a la atmósfera y están dañando. Entonces dicen, ahora ya si usted se mete al mar, procure no hacerlo como de las 12 del día hasta las 5 o 6 de la tarde. No sé cuántos están ahí metidos. ¿Por qué? Porque ahora todas esas instrucciones, porque ya nos dañan la piel, el cáncer en la piel se ha multiplicado, qué sé yo. Pero ¿quién es el culpable? Nosotros. ¿Quiénes pagan las consecuencias de sus errores? Nosotros. Ahora, tú puedes decir, bueno, sí, pero yo qué culpa tengo, pero aquí estamos. Así es como dicen algunos hijos que ven que sus padres se pelean y ellos se sienten frustrados, se ven mal y luego comienzan a decir, ¿yo qué culpa tengo de haber sido tu hijo? Yo no pedí venir al mundo, pero ya estás aquí. Es como si yo digo ahora, yo no tengo que ver nada con el daño a la capa de ozono. No, pues aunque no quiera. ¿Entienden? Y dicen que en los polos es donde están los mayores problemas. Yo he estado sobre todo en el polo sur y está nevado, así la nieve por todos lados y está el sol y tú dices, no, pues no, hace mucho frío. No, hombre, pero pega el sol y al rato vienen las consecuencias. Ahí nos está mostrando que también hay consecuencias, fíjate, por violentar las leyes de la naturaleza. Entonces, esto nos ilustra precisamente lo que Dios le está diciendo a David. Sin embargo, David sigue diciendo, pero Dios es un escudo para mí. Ahora, ese escudo, esa capa que nos protege, por decirlo de una manera, de Dios, ese es impenetrable. ¿Entiende? O sea, vivimos las consecuencias de nuestros errores, pero aún así, porque así son las leyes de la naturaleza y de la vida. Pero en medio de todo eso, Dios nos protege, hermanos. Mira, el apóstol Pablo busca Efesios 6:16. Porque aquí en este versículo, en este pasaje, Efesios 6:16, el apóstol Pablo habla de la fe, que la fe funciona exactamente como un escudo que rechaza los ataques del enemigo. El enemigo puede ser Satanás y sus huestes, pero también gente adversaria a nosotros, ¿sí? Gente que a lo mejor tú heriste o se rebeló contra ti, o tú ofendiste y ahora estás teniendo una reacción de ellos. Y mira lo que dice Pablo en Efesios 6:16, después de que les habla de tomar toda la armadura de Dios espiritual, dice Efesios 6:16, sobre todo dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ok, lo voy a meter un poco en el contexto de la analogía que Pablo utiliza aquí. Tomad el escudo de la fe. Ok, los soldados en los tiempos del apóstol Pablo, los tiempos bíblicos, los guerreros, los soldados, sobre todo los romanos, ellos habían diseñado un escudo que los cubría desde la cabeza hasta los pies. ¿Por qué? Porque las guerras involucraban, en las armas que usaban ellos, entre otras, eran flechas, arcos o ballestas. Y ellos tiraban así al aire al que le cayera, ¿no? Porque antes se peleaban todos en montón. Pero a algunos se les ocurrió envolverles una gasa o qué sé yo, impregnado con algún flamable, ¿sí? Entonces ellos encendían la flecha. ¿Ha visto esto en las películas? Encendían la flecha y luego a la orden del centurión o del capitán, ¡fuego! Todos disparaban y las flechas volaban. Entonces el ejército enemigo, pues imagínense, sufría muchas bajas. No solo la flecha que traspasaba el cuerpo de un soldado, sino que después se encendía, sus ropas se quemaban. Y aparte del dolor de ser traspasado, pues se prendían sus ropas. Entonces Pablo utiliza esa figura y dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego
del enemigo. Ahora, la gente que en primera instancia escuchó la instrucción apostólica, ellos entendían bien por el contexto de ellos, que era casi presente. Para nosotros tenemos que hacer ciertas explicaciones. Pero ¿cómo aplicar esto? Ok. Los dardos de fuego del enemigo, ¿cómo qué, por ejemplo? Ok, tú cometes un error, un pecado, te arrepientes. ¿Dios te perdona, sí o no? Ok. Pero luego puede venir el ataque a través del mismo enemigo que te dice, ya ves, tú nunca vas a poder ser un buen cristiano. Y te tira un dardo de fuego que te quiere traspasar y quiere devorarte en su fuego. Pero entonces tú tienes el escudo de la fe. ¿Qué dice la fe? Bueno, sí, pequé, pero Dios ya me perdonó y su sangre me limpia de toda maldad. La fe. ¿Qué es la fe? Creer. ¿Creer en qué? En Cristo y en lo que Él ha dicho en su palabra. Aún fíjate, así como David con la misma familia, su mismo hijo que se le volteó. Un hijo tuyo te puede tirar un dardo de fuego. ¿Sabes qué, papá? Tú no has cambiado, eres el mismo. Bueno, si eres el mismo, pues aguántate. O sea, si no has cambiado y sigues siendo el mismo, pues bueno, ya ni qué decir de eso. Pero supongamos que eres cristiano y que sí has cambiado, pero no eres perfecto. Escuchen bien, cristianos. ¿Entienden que el que tienes a tu lado no es perfecto? ¿Sí o no? Entonces no te pongas tan extremadamente duro con el imperfecto que está a tu lado, porque el que está a tu lado también sabe que tú eres imperfecto. ¿Entendieron eso? Eso es para que pues no hagamos las veces de enemigos unos de otros, y entre fuego amigo, fuego familiar, imagínate, fuego cruzado entre la familia, pues no va. Sin embargo, se da. Y puedes recibir un dardo de fuego de uno de tus hijos, o de tu esposa, o de tu esposo, o el mismo papá diciéndole a su hijo, no, tú eres un vago, tú no sirves para nada, papá, estoy estudiando, es que, no, mira, y tirarle dardos de fuego. Porque si ustedes son observadores, el problema de David ahí involucraba a sus hijos, su familia y la gente de su pueblo, de Israel. Entonces la fe funciona exactamente como un escudo. Por eso dice Pablo, tomen el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, y sobre todo, dice más abajo, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? La espada del Espíritu, fíjate, qué tremendo. ¿Por qué? Porque la espada es la única arma con la que se puede hacer una agresión al enemigo. Pero en el caso de los hermanos, entre nosotros, no podemos usar la palabra de Dios en ese sentido, ¿entienden? Porque con el enemigo, ¿qué fue lo que hizo Jesús cuando Satanás lo tentó? Eran unos dardos de fuego que estaban siendo lanzados. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Claro que era hijo de Dios. Pero estaba Satanás tratando de desvirtuar el propósito por el cual Cristo había venido a la tierra. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser usada bien. ¿Entiende? La palabra de Dios puede ser, también para algunos ha sido una espada de dos filos que mutilan todo. Y eso no está contemplado en la Biblia. ¿Sí? Porque la misma palabra ciertamente nos dice que nosotros pecamos, que nos equivocamos y que podemos tropezar, pero la misma palabra dice que el Señor nos levanta. Pero los demás posiblemente te quieran ver derribado, y ahí ya no entra la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Gálatas 6:1 Pablo escribió, y dijo, no lo busquen, dijo, si alguno es sorprendido en alguna falta, los que son espirituales, restáurenlo, levántenlo, sánenlo. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, dice, no sea que tú también caigas en lo mismo.
Por eso tiene que haber la misericordia. La palabra tiene que ser aplicada lo mejor posible. Entonces, David entendía y sabía que Dios era su escudo, su protector, su gloria, el que levanta mi cabeza, dijo. En otras palabras, el que me lleva a la victoria. Y fíjense, aquí hay algo muy importante. David, en lugar de estar deprimido, de estar ahí ya abandonado, él confiaba en el Señor. Él levantó su cabeza y decía: sí, Señor, yo pequé. Sí, yo hice todo eso y te doy gracias por tu perdón. Pero ahora todo se me ha volteado, Señor. Y entiendo por qué. Consecuencias de lo que yo hice. Pero en ese huracán de adversidades, Señor, yo sé que tú no me abandonarás. Yo sé que tú me vas a ayudar. Yo sé que tú me vas a consolar. Yo sé que tú me vas a tender la mano y me vas a levantar. Fíjese lo que escribió en el Salmo 84, versículo 11. Lo que dice el Salmo 84, 11, referente a cómo Dios es escudo. Dice: porque sol y escudo es Jehová Dios. Salmo 84, 11. Sol. Aquí la referencia a sol es pues que irradia luz y pues Dios es el que ilumina mi camino, el que me hace ver por dónde ando. Porque sol y escudo, dice, mi protector es Jehová Dios. Y mira lo que viene a continuación: gracia y gloria dará Jehová. Y aquí el salmista tiene una revelación de la gracia, del favor inmerecido. Nosotros no merecemos nada, pero Dios, en su infinita gracia, misericordia, no merecemos nada, pero Él nos tiende la mano y nos saca adelante. No quitará el bien a los que andan en integridad. Fíjate lo que dice aquí: no quitará el bien a los que andan en integridad. Aquí, bien, no quitará el bien significa no quitará su protección, su ayuda, su auxilio. No dice que no entrará en una situación de conflicto. Tenemos que estar muy entendidos de esto, hermanos. A eso se refirió el mismo rey David cuando cantó y compuso el Salmo 23, que ya lo explicamos. Cuando dice: y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa palabra, y aunque ande, significa, y a pesar de que yo ande en camino de muerte, o sea, camino de angustia, de adversidad, no temeré, porque aún allí, estando allí, no dice que nunca un cristiano no va a pasar esos valles de sombra. Dice que a pesar de que esté en esa situación, tú estarás conmigo. Ese es el gran engaño de la confesión positiva, que es sin duda, lo hemos hablado 20 millones de veces, lo hemos afirmado, sin duda es una enseñanza que ha perjudicado mucho la fe genuina de los creyentes. ¿Por qué? Porque les hacen confesar y dicen: no, tú no rechazas, el Hijo de Dios es para estar bien y él no debe, los hijos de Dios no debemos de pasar adversidades, no debemos de pasar tribulaciones, y entienden mal, porque Cristo ya murió en la cruz. Sí, pero el mismo Cristo que murió en la cruz dijo: en el mundo tendréis ¿qué? Pero confíen, dijo. Y ven cómo va de la mano lo que David entendía, lo que David decía: y aunque ande en valle de sombra de muerte. Y David, el apóstol Pablo hablaba también de que él había sido perseguido, andaba entre falsos hermanos, andaba siendo atacado por los judíos. O sea, él nunca rehuyó. Él sabía que por otro lado, uno era enfrentar las aflicciones por consecuencias de pecado, pero también vienen a
aflicciones por el simple hecho de querer caminar con Cristo. Y también vienen ataques. Pero igual, hermanos, como sea esto, Dios es nuestro protector. ¿Entienden? Y aunque andemos ahí, podemos clamar al Señor. Por eso dice el versículo, sigo en el Salmo 84:12. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Por qué dice dichoso? ¿Por qué dice feliz? ¿Saben por qué? Escúcheme bien, ¿por qué? Porque con Cristo y sin Cristo sufrirá consecuencias de sus errores, ¿sí o no? Con Cristo y sin Cristo vendrán situaciones a su vida que lo afligirán. Por eso dice, dichoso el hombre que en ti confía. El otro día hablaba con una persona que viene aquí y me decía, pastor, por favor, dice, ore por un familiar que viene conmigo. Le digo, sí, pero ¿qué le pasa? Dice, es que acaba de morir su esposo. Y está totalmente desconsolada. No quiere escuchar a nadie. Está desesperada, no sabe qué hacer. Le he hablado de Cristo, pero no quiere aceptar a Cristo. No quiere nada con Dios. Yo le dije, no, pues no se puede hacer mucho por ella. Ahora, escúcheme bien, al cristiano y al no cristiano enfrenta consecuencias de sus errores, ¿sí o no? Y los mismos problemas de la vida. Por eso dice David, pero dichoso el hombre que en ti confía. Versículo número 4, estoy en el Salmo 3, versículo 4. Dice, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Con mi voz. Ya en algún salmo yo les había explicado, concretamente Salmo 23, de cómo Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros una relación con Él. Dios no quiere triangulaciones, que yo vaya con Él para que tú le pidas a Él para favor mío. No. Dios quiere, David decía, Jehová es mi pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. A mí. Yo estoy con Él, yo lo conozco a Él, yo tengo una relación con Él. Y David aquí, una vez más, dice esta verdad que es muy poco observada. Con mi voz yo clamé a Jehová. Yo estaba en angustia, todos se volvieron mis enemigos, entonces yo clamo al Señor. Yo quiero ver su salvación. Y esto es muy lamentable, a mí me da mucha tristeza ver el estado espiritual de muchos cristianos con años en el Señor. Y aflige mi alma, porque digo, ay Señor, hay tanta enfermedad espiritual, por llamarlo de una manera. Mire, en cierta ocasión recibí un correo que decía, pastor, fíjese que estoy en una situación buscando la voluntad de Dios para mi vida en un área que después me describió. Y decía, yo me puse a orar, dice, y le pedí al Señor, Señor, muéstrame tu voluntad. Dice, entonces yo oí claramente que Dios me dijo, claramente me habló el Señor y me dijo, me está narrando ahí en el correo, busca al pastor Chuy Olivares y él te va a decir mi voluntad. Bueno, la idea no era provocarles risa, sin duda, no, esa no era la idea. Sin embargo, ¿cómo suena eso? Totalmente infantil. A ver, si esta persona tuvo la capacidad de oír a Dios, que le dijo claramente, busca, ahora resulta que yo soy el que le tengo que andar diciendo, por el amor de Dios, hermanos. No. Y luego dice, bueno, es que, comienza a narrar, es que hay una chica en mi congregación que pues me gusta mucho, pero yo quisiera saber si es la mujer que Dios tiene para mi vida. Y yo qué sé. Y según él, Dios le dijo con claridad que me preguntara porque yo le iba a decir cuál era la voluntad de Dios. Imagínate nomás. Eso es muy lamentable, hermano. No. Antes de buscar todas esas cosas, el apoyo del hombre, el consejo del hombre, ve con Dios. Refúgiate en Dios. Háblale tú. A ver, di esto. Yo hablaré con Dios. O sea, tú vas a ir con Dios. Y le vas a decir, Señor, tú conoces mi vida. Tú conoces mi corazón, conoces mi circunstancia.
conoces todo. Señor, yo necesito, alienta mi vida, Señor. Alienta mi corazón, fortaléceme. Tú háblale a Él, por el amor de Dios. Cristo murió por ti. Quiere tener una relación contigo. Mis ovejas, dijo Jesús, oyen mi voz. ¿Ven? Y eso es algo sano dentro de la doctrina cristiana. El enfatizar que tú puedes tener una relación con Dios, que tú te acerques a Dios. ¿Entiendes? Que Dios te escucha a ti. Eres tan imperfecto, soy tan imperfecto como el rey David. Y me atrevo a asegurar que la mayoría de nosotros tal vez no ha cometido la gravedad de los pecados de David. Sin embargo, Dios a él lo escuchó y fue su protector. Pero sabía que tenía que enfrentar lo que estaba viviendo. Entonces, él dice, Él me respondió desde su monte santo. O sea, Él recibió respuesta. Pero aquí vemos a un Dios misericordioso con sus hijos, que nos tiende la mano y que escucha nuestra oración. Pero también aquí hay una enseñanza. La enseñanza es esta. Tú le pides al Señor, tienes fe y le pides, pero en ocasiones Dios en su soberanía te responde como tú le pediste, ¿cierto? Como aquí. Pero según Dios en su plan y en su soberanía y conocimiento del futuro y de todo, que nada se le escapa, no siempre te responde como tú le pediste en tu oración. Un caso que siempre viene a colación es la experiencia del apóstol Pablo. He rogado 3 veces que quite de mí este aguijón en mi carne y Dios no me ha respondido. Al contrario, le dijo, bástate mi gracia, y le bastó su gracia. ¿Entienden? O sea, hay que conocer los diferentes aspectos de las verdades de Dios. Por un lado, como aquí, tú le pides en concreto lo que tú necesitas, y si te lo da, dale gracias, y si no te lo da, que te baste su gracia. ¿Entiendes? Porque a veces así es. A veces Dios no responde como Él quiere. A veces se tarda en responder. A veces te responde en 3 horas. A veces se tarda una semana. Abraham esperó 25 años para recibir a Isaac. Y en esa desesperación fue cuando cometió el error. Pero por favor, hermanos, no me vengan a decir a mí que por qué Dios no les contesta la oración. Yo qué sé. Por favor, ahórrenme horas en mi vida que son muy valiosas. Yo siempre ando, tengo un horario así, pero ustedes no se imaginan. Y esto ahorraría mucho. Yo no sé, hermano, ¿por qué Dios a ti se tarda en contestarte? ¿O por qué está callado? Yo no sé. Más bien pregúntale tú. Ahí concretamente es tu situación. Por eso el Salmo 3 nos ilustra todo eso. Era una situación personal, y lo que nos está enseñando es precisamente a tener a Dios como escudo y refugio. Ahora, avancemos rápido. Vamos al versículo 5 del Salmo 3. Entonces, vemos aquí que la fe nos lleva al reposo de Dios. Aquí en el versículo 5 lo dice el rey David, dice, yo me acosté y dormí. Mira nada más esto. En medio de toda la adversidad, de todos los enemigos, David se acostó y se durmió. ¿Cuántos batallan por conciliar el sueño? ¿Por qué? Pensando qué voy a hacer mañana. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? No te afanes. ¿Qué voy a hacer? Cada día tiene su propio afán.
En otra versión dice, cada día trae su propio mal. O sea, tú descansa en el Señor. Yo me acosté y dormí y desperté, dice, porque Jehová, ¿qué? Me sustentaba. Entonces aquí vemos cómo la protección para David era presente. O sea, en medio de todo lo que le rodeó, él se pudo acostar, dormir y despertar porque Dios velaba su sueño. David sabía descansar en Dios. Esta es la lección en este momento, en estos textos. Aprende a descansar en Dios. Se los voy a ilustrar. Cuando ustedes llegaron aquí a la congregación, empezó la alabanza y todos, cuando termina la adoración, el director dice, por favor tomen sus asientos. Entonces, ¿qué hicieron ustedes? Pues yo los veo a todos. ¿Qué hicieron? Están sentados. Ahora, escuche, ¿cuántos de ustedes, cuando oyeron que dijeron, tomen su asiento, se quedaron pensando, ¿y si la silla no me sostiene? Y todos allí, todos afligidos, ¿verdad? Porque, ¿y si se cae la silla? No, esa silla aguanta más de 100 kilos. Las blancas, esas de plástico, no. Pero es así. Ahora, ¿qué hicieron ustedes? Simplemente se sentaron, descansaron. Todo tu peso está en esa silla. ¿Oyen que la silla se queja? ¿Ustedes creen que Dios no pueda con nosotros? Así como para descansar en Él. ¿Ustedes creen que no pueda? Y que oye, pesas mucho, ponte a dieta, mijo. No dice, no. Nadie piensa en eso. Cuando tú llegas en la noche y llegas todo cansado y a veces ya hasta... Hay gente que llega tan cansada que hasta ni se pone la pijama y se deja caer en la cama y nunca están pensando, ¿me sostendrá la cama? ¿Aguantará toda la noche mi peso? ¿Verdad que nadie piensa en eso? Tú simplemente, ¿qué haces? Descansas. Descansar en Dios, hermanos, es algo así. Eso lo mencioné para ilustrarles. David sabía descansar en Dios, hermano. Sabía descansar en Dios. Sabía que cada día tenía que vivirlo, pero también sabía que tenía necesidad de un descanso, su cuerpo. Entonces David pudo dormir bien a pesar de la abrumadora agresión de sus enemigos. David podía dormir. Eso es admirable, ¿sí o no? ¿Cuánta gente tiene insomnio ahora? Porque, ¿qué voy a hacer? Mañana me van a correr del trabajo, ya no le caigo bien al patrón, me están acusando de lo que yo no hice, mi hijo no llegó en toda la noche y estamos, pero que... Ahora, si alguno de ustedes comete una inexactitud al decir, pues es que a usted no le pasa nada, no, hermano, no. Por favor, o sea, sería muy necio que alguien dijera eso. Pero le voy a decir una cosa, cuando se aprende a descansar en Dios, hasta sueño bueno tienes. ¿Cuántos de ustedes, bueno, no levanten su mano, no es necesario, pero batallan pensando en todo esto y no saben conciliar el sueño? Y luego al rato van a parar con un médico que les receta quién sabe cuántas pastillas. Yo desperté, dice, porque Jehová me sustentaba. Y luego sigue diciendo en el versículo 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Eso era algo real, ¿eh? Lo sitiaron, lo cercaron, lo querían linchar. Pero él dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Ahora, yo quiero que pongan mucha atención en esto. Porque aquí la frase no temeré, no, en el original, denota una actitud de fe, de humildad. No tiene un tono triunfalista. ¿Qué es un tono triunfalista? Es el típico cristiano, ¿verdad? Que, hermano, ¿cómo estás? Pues en victoria y poderoso y no sé qué. Pero ya nomás se aleja de ti y está todo derrotado.
¿Entiendes? O sea, porque le han enseñado a confesar positivo, le dicen, ¿verdad? Pero ese es el típico, ¿verdad? Aseveración triunfalista, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una verdad, pero la actitud con la que se dice es la incorrecta. Tú puedes hablar una verdad con una actitud incorrecta. Es una verdad que Dios, todo lo podemos en Cristo que me fortalece, pero ¿qué actitud, con qué actitud la dices? Con una actitud así como que todo lo puedo yo. En Cristo, todo lo puedes tú, y claro, suena bien, ¿verdad? En Cristo que me fortalece, pero la verdad es que hay una actitud ahí soberbia. Y yo quiero hacer una anotación aquí, Aquí no hay una actitud triunfalista. No, es una actitud de fe, humilde. Ok, yo me acosté, dormí, desperté porque el Señor me sustentaba. Y luego, en otras palabras, me asomo a la ventana y veo todo sitiado. Pero aquí la actitud es humilde, pero no temeré porque tú eres mi escudo, Señor. Fortalece mi vida, ¿entienden? No es ese triunfalismo. Les voy a poner un ejemplo de triunfalismo. Esto sucedió en 1983, hace 29 años. Porque esta actitud triunfalista es muy típica de los cristianos de hoy. Y fuimos a la ciudad de León, Guanajuato, a un evento para pastores. El lema del evento, cuando llegamos ahí, iba con el hermano Pablo Hunter, que está allá arriba, el hermano Pablo Hunter. No sé si él se acordará de esto. Pues hace 29 años. Yo creo que sí, porque tiene una memoria impresionante. Y había un letrero, así al frente, que decía: Guanajuato para Cristo en 24 horas. Entonces, pues llegamos y nos sentamos, ¿no? Y me dice el hermano Pablo: hermana, porque así habla el hermano, no es americano, y dice: hermano, dice, ¿qué entiendes tú eso que dice ahí, hermano? Dije: bueno, yo entiendo que de aquí a 24 horas todo el estado de Guanajuato se van a convertir a Cristo. Dice: hermano, yo entiendo lo mismo. Dice: ¿tú crees eso, hermano? Y le dije: pues no. Entonces inicia el evento y sube el pastor triunfalista y empieza a arengar a todos. ¿Cuántos creen que Guanajuato será para Cristo en 24 horas? Y todos, no sé, 700, 800 pastores que había ahí, todos gritaron amén. Escúchenme bien, eso hace 20. Años, hermano. Y Guanajuato es de las zonas del país que menos cristianos hay. Ahora, estuvo arengando a todo el mundo. ¿De verdad lo creen? Sí, amén. Y hasta se ponían de pie y brincaban y aplaudían y todo. Y el hermano Pablo, y yo no me acuerdo quién más iba así. No, después nos dijeron: ¿qué? ¿No creen ustedes? Lo que pasa es que no tienen fe. No, espérame, compadre. Sí tenemos fe, pero no esa fe soberbia, triunfalista, que hace declaraciones sin ton ni son. Ahora, le voy a dar una definición de lo que es el triunfalismo. Esto es de la Real Academia Española. Tiene 3 acepciones. La primera es: triunfalismo es una actitud de seguridad en sí mismo y de superioridad respecto a los demás, fundada en la valía propia. Número 2, triunfalismo es optimismo exagerado procedente de tal actitud. Y número 3, triunfalismo es manifestación ostentosa e hinchada de exagerada confianza en sí mismo.
Y cuando dice David, no temeré, él no está siendo triunfalista, hermanos. ¿Entienden? Tenga mucho cuidado con eso, porque la confianza en uno mismo lo hace tener actitudes soberbias. ¿Entiende? Y no. La actitud ante Dios no es de soberbia, hermanos. ¿Entienden eso, verdad? La actitud es de humildad. Y aquí David dice, no temeré. No temeré. Lo mismo decía en el Salmo 23, no temeré mal alguno. Pero él no está haciendo una declaración ostentosa de que es un hombre de gran fe. No. Era una actitud humilde, hermanos. Ahora, estamos hablando del reposo, aprender a entrar en el reposo, ¿sí? De saber descansar. Y solo la fe nos introduce en ese descanso. Ahora, por favor, abran su Biblia en Hebreos 4.1, rápidamente, Hebreos 4.1. Porque fíjate, por un lado dice no temeré, pero aquí dice temamos pues. ¿Qué? ¿Se contradice? No, es que son dos temas diferentes. El no temeré es una súplica, y el temamos pues, ¿ya lo tiene Hebreos 4.1? Fíjese, aquí tiene otro sentido. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, en el reposo de Dios, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Entiende eso? Es como esto. Estamos hablando que el Señor, en medio de las aflicciones, de las pruebas, de angustia, todo, es nuestro escudo, nos ayuda, etcétera, todo lo que ya dije. Pero puede ser que alguien esté ahí sentado escuchando, o por el internet o en la televisión, y estar oyendo y decir cosas como, no, pero pues a mí Dios no me quiere. No, pero pues a mí. O alguien te está tirando un dardo de fuego. A ti no te oye Dios, ¿eh? Y tú, no, pues sí, no, a mí no. Y luego escuchas, y es para ti, y háblale tú. Y tú tienes una relación y confía en su misericordia. Y estar, no, pero, no, a mí se me hace que a mí no me surge efecto eso. Para mí no es esto, será para ti porque tú no eres tan mala, viejita. Yo sí soy bien malo. Y empiezan con una de rollos. Escúchenme bien, no te sirve de nada si tú no crees lo que escuchas. Entonces, si tú no crees que puedes entrar en el reposo de Dios en medio de todo lo que ya describimos, no te va a servir de nada. Sigamos leyendo Hebreos, versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ahora, el reposo, aquí en el contexto no podemos leer todo, pero es Cristo, ¿entiende? Cristo es quien nos da el reposo, la fe y la confianza en Él. Fue Él, por medio de Él, que nos acercó al Padre, y ahora estamos justificados y tenemos paz para con Dios. Y cuando hay paz puedes dormir bien, ¿no es cierto? Entonces es Cristo nuestro descanso. Por tanto, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. El versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿A qué se refiere? Se refiere a los israelitas que salieron de la tierra de Egipto. Y Dios les había prometido una tierra que fluye leche y miel. Pero para llegar a esa tierra prometida tenían que pasar ¿qué? El desierto, que simboliza pues todo lo que usted ya puede entender ahora, ¿verdad? Carencias, dificultades, calor, frío, las aflicciones de la vida. Pero tenían que pasar ese desierto, hermanos, ¿sí? Y nuestra vida aquí es como ese desierto. Un día estaremos en la ciudad celestial, en la presencia de Dios, pero aquí estamos ahorita pasando figurativamente como ese desierto, que necesitamos la guía de Dios, ¿no es cierto? Necesitamos la palabra de Dios. ¿A quién iremos si solamente Él tiene palabra eterna? Pero ellos les explicaba a Moisés y no creían.
Pero es que allá está la tierra, vamos para allá. No, mejor vamos a regresarnos, porque extrañamos lo que comíamos en Egipto. Y tú nomás nos sacaste de aquí para matarnos en el desierto. Y Moisés decía, no, Dios me ha dicho que les diga esto. Allí sí había triangulación, todavía no había una relación personal con cada uno. Pero ellos no creyeron y quedaron postrados en el desierto. ¿Se acuerdan que Josué mandó unos espías a la tierra? ¿Se acuerdan? Y eran 12. Y llegaron y les dice, a ver, denme el reporte. Y 10 de ellos dijeron, no, pues ¿cómo está la tierra? No, pues ahí hay unos gigantotes impresionantes. Y no, es unas ciudades amuralladas hasta el cielo, dicen. Y nosotros éramos a su parecer como chapulines, como langostas, chiquititos así. ¿Quién no ha pisado un chapulín? No podemos entrar a esa tierra, no podemos. Y de repente se levantan Josué y Caleb. A ver, momento, miren, aquí está una prueba de la riqueza de esa tierra. Traían unos racimos de uva que los iban cargando en unos travesaños. Imagínate los racimos de uva. Y dice, no, la tierra es buena en gran manera, como Jehová Dios nos había dicho. Y podemos entrar porque Dios está con nosotros. Y no podemos. Y es, sí podemos. Josué y Caleb no eran triunfalistas, hermano. Su fe la basaban en la promesa de Dios que ellos iban a entrar. Ahora, los 10 y un montón no entraron. ¿Por qué? Porque no creyeron. Cuando Caleb pisa la tierra, le dice a Josué, oye, yo quiero ese monte. Y Josué, agárralo, es para ti, le dice. Si la tierra era abundante. Y ahí descansaron, entraron al descanso del Señor. Pero la fe, hermanos, la fe. Finalmente en el Salmo 3, versículo 7 dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío. Ese levántate igual es una súplica, no es una orden, es una súplica. Levántate, Señor, a favor mío. No era una orden como hoy desgraciadamente a los cristianos les enseñan a ordenarle a Dios. Es una súplica, no es una orden. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. David sabía cómo Dios solía tratar con sus enemigos, los que se oponían a él, a Dios. Les rompía los dientes, los dejaba chimuelos. ¿Se acuerdan de David cuando se enfrentó al gigante Goliat? ¿Fue un triunfalista David? No, fíjese, no. Su celo era genuino. Y todos le tenían miedo al gigante y él dijo, ¿cómo? ¿Ustedes por qué huyen? Enfrenten al gigante. Es que está muy grandote. Pero Dios es más grande. Pues yo lo voy a enfrentar. Triunfalista, confiaba en su fuerza. No. Cuando Goliat lo vio, dijo, ¿qué, soy perro? Para que vengas a mí con palos y con piedritas, porque lo vio que traía unas piedritas ahí. Ahora él tomó la onda y cuando se la tira al gigante, ¿él estaba confiando en su puntería? ¿En su fuerza? No, hermano, él sabía que si Dios no dirigía la piedra, no servía de nada. ¿Sí o no? David era un hombre que desde jovencito aprendió a confiar en Dios, hermano. Cuando cometió sus errores, siguió con esa fe. Cuando enfrentó sus consecuencias, siguió confiando en Dios. Esa es la lección, hermanos. Porque termina diciendo, la salvación es de Jehová. Dios es el que nos va a ayudar, decía David. Dios es el que me ayuda a mí. Dios es el que te va a ayudar a ti. No es tu destreza, no es tu conocimiento, no es tu habilidad, es tu confianza en el más grande. Y termina con algo que parece que no tiene nada, pero tiene mucho. Dice el último versículo, al final, sobre tu pueblo, ¿qué? Sea tu bendición. Fíjate, ¿quién se le había revelado? El pueblo, pero él no tenía amargura. Esa es una señal de aquel que confía en Dios. Puedes tener los peores enemigos, pero no amargar tu corazón. Y desearle bien al que te desea mal. Y bendecir al que te maldice. Y orar pidiendo una bendición para el que es tu enemigo.
Eso es el cristianismo, hermanos. Y esa es la lección para nosotros hoy. Amén. ¿Aprendieron algo? Démosle gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu preciosa palabra que nos alimenta, nos guía, nos dirige, nos exhorta, nos reprende, nos corrige. Tantas cosas, Señor. Estamos tan agradecidos porque podemos entender que tú estás allí, Señor. Que ciertamente nuestros pecados han sido perdonados en la cruz de Jesús. Pero hay una realidad que pocas veces observamos y ponemos atención, que hay consecuencias de nuestros errores, como las tuvo David, Pedro, todos. Ya de por sí las mismas cosas de la vida cotidiana, de la vida piadosa, traen conflicto. Pero la fe y la confianza en ti, Señor, nos hacen reposar, descansar, confiar, que a pesar del asedio de 10 millares de enemigos que calumnian, que vociferan, que sueltan veneno y quieren vernos destruidos, a veces son de la misma familia, tú estás ahí, Señor. Porque hasta el día de hoy sigue siendo escudo alrededor de nosotros, de tu pueblo, Señor. Entendemos nuestra imperfección, pero también queremos entender la imperfección de los demás. Y si tú, Señor, cuando nosotros los imperfectos nos equivocamos y te ofendemos y nos arrepentimos, nos perdonas por tu misericordia, tú nos enseñas a hacer lo mismo. Y no debemos de tener una actitud arrogante ni triunfalista de que, dando a entender que no nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Necesitamos tu auxilio, Señor. Sálvanos, Señor. Sin duda, aquí hay en este auditorio, nos están escuchando muchos que están en una situación como David. Pero, Señor, que tu palabra les haya producido la verdadera fe. La fe que los haga entrar y que los hace entrar en tu reposo, Señor. Que descansemos confiando que tú eres nuestro ayudador, que tú eres nuestro escudo, que eres nuestro proveedor, nuestro sanador. Que mientras dure la batalla, Señor, tú alentarás el corazón de tus hijos. En el nombre de tu santo Hijo Jesucristo, que dio su vida por nosotros en la cruz, te damos las gracias, Padre. Amén. Que Dios los bendiga a todos.